Hola, soy Argenis Angulo y quiero de antemano agradecer a la UNED esta invitación al Congreso Nacional de Investigación para abordar un tema tan vigente en nuestra región y en nuestros países, tal como el liderazgo en tiempos de crisis y también, ¿por qué no?, la crisis del liderazgo. Quiero pedirte que para compartir esta experiencia, esta conversación, tomes una respiración profunda, te ubiques en el aquí y en el ahora y comencemos con responder para ti mismo en tu casa, en la universidad, desde donde estés participando de este congreso. Algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién es un referente de liderazgo para ti? Una persona que para ti sea un modelo a seguir, alguien que tú pongas como ejemplo a otros, a terceros, a tus hijos, a tus alumnos, a tus compañeros de trabajo, porque abordaron una crisis de manera eficiente y efectiva y determinante para obtener resultados positivos. Te pido pienses en esa persona y por qué la eliges, qué características tiene ese liderazgo. También voy a pedirte que si ya tienes ese nombre, un referente, un modelo, pienses en otro modelo, pero en este caso en el peor líder, en alguien que en la vida pública o en tu vida personal abordó una crisis de manera que a ti te resulta mala, terrible, improductiva, que los resultados esperados al final de esa crisis fueron absolutamente negativos. Y te pido que te preguntes cuál es la característica de ese liderazgo que no generó los resultados esperados en esa coyuntura de crisis. Visto eso, esos líderes, modelos, referentes, te pido ahora tomar una nueva respiración profunda y ahora preguntarte hacia adentro de ti, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo? ¿Qué es eso que tengo del líder? De esas competencias que seguramente como conocedor o interesado en la materia del liderazgo conoces como características que debe tener un líder o atributos. ¿Cuáles de esos tú tienes o consideras que es un talento a mostrar y a utilizar en tus particulares espacios de liderazgo? Y también quiero pedirte que pienses en ¿qué te falta? ¿Cuáles son esas áreas de mejora, esas brechas en términos de competencia que aún es necesario cerrar para que tú seas un líder aún más sólido, más fuerte para abordar una coyuntura de crisis? Con esas preguntas y con ese contexto, entonces nosotros continuamos, pero bueno, tenemos todo preparado para nuestra participación, para nuestra grabación de este material que hemos diseñado con mucho cariño para ustedes, pero un virus troyano se ha adueñado de la presentación. Cuando crees que lo peor había pasado, puede ser peor. Las crisis son así. Algunas son preparadas de antemano, como esta, preparada de antemano. Unas preparadas no por ti, otras preparadas por el entorno, preparadas por alguien que decidió generar un conflicto, generar una crisis, y que entonces desafía el liderazgo de personas, de individuos y de organizaciones enteras que necesitan continuar más allá de los desafíos. En este caso, por ejemplo, yo estaría en una situación crítica, tendría que decidir si continuar con esta conferencia para ustedes o no. Si yo estoy preparado, yo continúo, pero en este caso, por supuestísimo, no se preocupen que estamos preparados porque es una crisis preparada por nosotros. Para mostrar en principio que si vamos a hablar de crisis, lo primero que yo tengo que hacer es estar preparado para ser congruente con aquello que digo. Y eso me conecta perfectamente con esta cita de Mahatma Gandhi, este líder modelo en materia de liderazgo transformacional, que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, nada más y nada menos nos invita a que en coyunturas de crisis, por ejemplo en nuestros países que enfrentan hoy por hoy tantos desafíos, invitan a nuestros ciudadanos a preguntarse qué puedo hacer yo distinto para que el espacio que yo habito y que gobierno, sobre el que tengo poder, sea distinto a aquello que critico y que juzgo en los liderazgos formales. Es decir, es la invitación a ver un ejercicio de liderazgo primero como un liderazgo personal. Yo, líder de mí mismo, reconozco mi impacto y el poder en mi entorno más inmediato. Y de eso vamos a estar hablando a partir de esto como una base filosófica y teórica del modelo que hemos preparado para compartir con ustedes. Y entonces les diría, a enfrentar las crisis exige un equipo. Y si tuviéramos la oportunidad de conversar, estoy seguro que me dirían, bueno, en esta fotografía vemos un equipo sonriente, que está celebrando
un éxito, probablemente que llegaron a la meta, probablemente ganaron una competencia. Vemos a ver sonrisas, que están todos alineados y luce muy bien. Realmente una fotografía con muy buena energía. Pero la verdad es que no siempre nuestros mares son calmos, no siempre podemos mantener ese equilibrio. Y en momentos de crisis, que son más o menos todos nuestros días en nuestros países, la realidad es mucho más así. No tenemos siempre cómo prever el camino, no tenemos siempre cómo prever la dirección de la marea, no tenemos inclusive siempre el control de la conformación del equipo. Sin embargo, hay un resultado esperado, hay un destino al que debemos llegar. Y esto es una realidad, pero si vivimos en nuestra región, o si vivimos en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, donde estoy ahora mismo, nuestra realidad se parece mucho más a esto. Y creemos y estamos seguros de que el ejercicio de liderazgo se mide por sobre todas las cosas en estas coyunturas, en estos ejercicios, en estos desafíos. No solo cuando todo funciona, sino por sobre todas las cosas cuando esas situaciones, esos planes salen de ese marco para desafiar el liderazgo que hemos venido desarrollando. Pero vamos a ampliar un poco más este concepto de liderazgo. Si nos vamos a la Real Academia Española, por ejemplo, encontramos diferentes acepciones y yo me voy a detener ahorita en una que me hace mucho sentido. Dice, por ejemplo, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, en una situación, en la manera en que estos son apreciados, crisis de la estética renacentista, por ejemplo. Habla de la intensificación brusca de síntomas de una enfermedad, crisis asmática, alérgica, epiléptica, tos. Habla de situación malo difícil, un equipo en crisis, situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido, han sido destituidos, reducción en la tasa de crecimiento de la producción de la economía, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya sea para agravarse, y examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Yo me detengo en esta sección sexta de la Real Academia que dice cambio brusco en el curso de una enfermedad. Es decir, que la crisis es un momento de cambio en el que según las decisiones que tú tomes, puedes convertir esa coyuntura en un momento de oportunidad o en una debacle o en un desastre. Es decir, que las crisis, más allá de los términos románticos que nos permiten decir que toda crisis es una oportunidad, toda crisis es un momento decisivo en el que nuestras decisiones pueden mejorar esa realidad o pueden empeorarla ya definitivamente. Dice Joel Barker, por ejemplo, autor del Paradigma del Negocio, refiriéndose al líder, que un líder es alguien que me lleva a un lugar al cual nunca iría solo. En crisis sobre todo esto está vigente. Es decir, en crisis nos toca acompañar y decirle al equipo, vamos juntos a superarlo, vamos a trabajarlo, vamos a lograrlo, entusiasmémonos con esta visión de lo posible, hagamos el plan para abordarlo y vamos juntos. Un líder es alguien que me lleva a un lugar al cual nunca iría solo. Y si nos seguimos deteniendo en algunos conceptos, vamos con Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, líder del modelo de inteligencias múltiples que impactó tan determinantemente el mundo del aprendizaje en el ámbito global. Y dice, el líder es la persona que influye efectivamente en pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros. Es decir, que impactan, afectan, influyen lo cognitivo, lo emocional y lo conductual de los miembros de su equipo. Eso es nuestra base teórica para compartir este modelo que en Mejorar, Centro Internacional de Investigación, Aprendizaje y Desarrollo, llamamos el modelo de las 4C, que dicen lo siguiente. Dicen que un líder que se lidera primero a sí mismo en un ejercicio de liderazgo personal, lidera en primer término su primera C, que es la C de cabeza. Y liderar su cabeza es que lidera sus pensamientos ante la coyuntura de crisis. Está consciente con claridad de sus conversaciones privadas, de esas que le dicen si vas a poder y de las que dicen no vas a poder. Además, una persona que lidera su C de cabeza se prepara para la coyuntura de crisis, está preparado, aprende, conoce técnicas para abordar esas coyunturas que pueden ser previsibles en muchos casos. Esa es la primera C. La segunda C es corazón. Y en corazón hablamos de lo que Daniel Goleman llama inteligencia emocional, ser asertivo en el manejo de la emoción ante las coyunturas de crisis. En las crisis, ¿qué emociones surgen? Pueden surgir miedo, rabia, tristeza. Y liderar las emociones no quiere decir que tú anules esas emociones, sino que las vivas asertivamente. Siempre es el respeto hacia el otro, hacia
hacia ti y que sirvan como un canal para lograr que las cosas sucedan. Esa es la segunda C. Entonces primero cabeza, segundo corazón. Y la tercera C hacemos así, que es la C de cuerpo. ¿Y a qué nos referimos con liderar el cuerpo? Primero, como estar consciente de lo que sucede en tu cuerpo en momentos de crisis. Desde la postura, si camino como quien sabe hacia dónde va y como quien tiene la certeza que va a lograr superar tantos desafíos, escollos, barreras, o si camino con mis hombros caídos, caminar lento, mis pies van arrastrados. Como desde el cuerpo yo no solamente lidero una realidad, sino que envío un mensaje a otros sobre ese liderazgo, la corporalidad. En el cuerpo está el hacer. Es decir, no basta con que estés listo y preparado, que tengas un plan perfecto si la crisis se da, no basta con que tengas la emocionalidad perfecta, tienes que pasar de eso a la acción, al moverte, al llevar a la conducta, a la vida real, los pensamientos y las emociones para atender esas coyunturas de crisis. Y por último hablamos de conexión, lo que algunos autores comienzan a llamar inteligencia espiritual. ¿A qué nos referimos con inteligencia espiritual? A que más allá de las creencias religiosas que tengas, de tu filosofía de vida, nosotros cuando investigamos liderazgo efectivo y cuando investigamos la vida de modelos y referentes de liderazgo mundial, probablemente como el líder o modelo que vino a tu mente al principio de esta conversación, una de las características comunes que encontramos en ellos es que tenían vidas espirituales desarrolladas, que más allá, repito, de las creencias religiosas, tenían prácticas que les permitían estar en paz, que les permitían estar en conexión con un poder superior, que les daba la tranquilidad para enfrentar con coraje el momento de crisis que estaban afrontando. Inteligencia espiritual, conexión, le llamamos a esa cuarta C. Entonces hablamos de cabeza, de corazón, de cuerpo y de conexión. La conexión en ese momento de crisis además te brinda el poder, la claridad para saber que esa coyuntura, que esa misión que tienes en tus manos es mucho más trascendente de lo que parece, que va más allá del aquí y del ahora y que tus acciones, tus logros, tus resultados van a trascender e impactar a otros. También decimos en este mismo modelo que si tú desarrollas esas 4 Cs de tu liderazgo personal ante la crisis, esas 4 Cs tienen que verse, tienen que desarrollarse en todos tus ámbitos de acción, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, organizacional y en el ámbito comunitario. Y que para ser cada vez mejores líderes ante esas crisis tenemos que desarrollar muchas competencias, está claro, pero nos queremos enfocar hoy en 3. Una, la posibilidad de aprender a aprender y también a desaprender esas estructuras que nos limitan y esas estructuras mentales que nos estimulan a aprenderlas, incorporarlas. Luego aprender a comunicarnos, como en la coyuntura de crisis yo comunico las medidas, yo comunico las acciones, escucho para tener la información de primera mano y de manera rápida pero efectiva, y aprender a enfocarnos, sobre todo en crisis. El foco, el establecimiento claro de prioridades puede ser absolutamente determinante para alcanzar los resultados esperados. Entonces, ahí tenemos un resumen de esos 4 dominios del líder: cabeza, corazón, cuerpo y conexión. Y queremos compartir algunas recomendaciones para desarrollar esas 4 Cs de nuestro liderazgo personal ante coyunturas de crisis. En cabeza, mejora tu inteligencia cognitiva, leyendo, estudiando, investigando sobre tu área de especialidad y sobre cultura general. En corazón, mejora tu inteligencia emocional, identificando tus emociones y regulando tus reacciones ante los cambios y demás estímulos externos. En cuerpo, mejora tu inteligencia corporal, ejercitándote regularmente, cuidando tu alimentación, descansando lo necesario para reparar y restaurar tu cuerpo. Y en conexión, mejora tu inteligencia espiritual, orando, meditando, perdonando y sirviendo al más necesitado de manera anónima. Ahora bien, en definitiva, entonces, si tuviéramos que representar en un gráfico como queremos hacerlo, queremos decir que el liderazgo en crisis exige primero detenerte a pensar cómo vas a abordar esa coyuntura conscientemente, a medir y a administrar asertivamente las emociones que surgen, a definir cuáles son los pasos a seguir inmediatamente y cómo desde el cuerpo vas a actuar.
Y por supuesto, a inspirar, a conectar a otros, no solamente inspirarte a ti, sino conectar a otros con el valor trascendente del abordaje efectivo de esa crisis. Pero por sobre todas las cosas, pensar, querer, hacer e inspirar tiene sentido si siempre el foco está claro en el lograr. Un líder en crisis, debe tener la visión clara del objetivo final que necesita lograr al final, al superar ese camino, esa crisis, esa cuesta. Gente que logre. Ahora bien, si las crisis son desafíos y si los líderes debemos estar preparados para atender esos desafíos, una pregunta clave sería: ¿qué talentos necesitamos desarrollar para estar más listos para esas crisis que no siempre podemos prever, pero que sabemos hoy que forman parte de nuestro día a día? ¿Qué talentos necesitamos? Si me preguntan alguno de ellos, yo priorizaría el siguiente. Yo hablaría de la confianza. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de confiar en que tengo las competencias, el talento, la energía para abordar esa crisis. Confiar en el equipo con el que cuento y mostrarles eso, mostrarles que confío en ellos. Y por último, el tener la conciencia de que requiero ser confiable ante otros. Es decir, yo confío en mí, confío en el equipo, confío en que ellos y nosotros podemos hacerlo, pero además tengo la claridad como líder que necesito ser confiable, que yo necesito mostrar y que mi equipo necesita mostrar que en ellos y que en nosotros está la responsabilidad, la certeza, la competencia para abordar esa crisis. Por eso quiero, ya acercándome al final de esta presentación, compartir con ustedes un modelo que Rosabeth Moscante, el profesor de la Universidad de Harvard, nos presenta como las barreras de la confianza. Y ella habla de vencer 8 barreras de la confianza que, por supuesto, primariamente exige identificarlas. Por eso voy a detenerme a compartir cada una de esas barreras. La primera, caer en presunciones autodestructivas. Eso es presumir que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que no tienes suficiente energía, talento, recursos para hacerla. Es la primaria barrera a romper, a eliminar. Segundo, plantear metas demasiado ambiciosas o muy distantes. Y cuando hablamos de muy distantes es que podemos tener una meta ruda, complicada, en el mediano o quizás hasta en el largo plazo, pero que requerimos también objetivos más cortos que nos permitan celebrar las victorias tempranas y llenar de esa energía a nuestros equipos y a nosotros mismos. Tercero, declarar la victoria de forma prematura. Decirle al mundo, decirle a tu equipo, a tu empresa, a tu familia, ya vamos a lograrlo, cuando no hay una certeza, una claridad de eso. Declarar la victoria de forma prematura puede condenarte a la motivación y a la frustración, tanto de tu talento, de tu gente, de tu equipo, como a la tuya propia. Cuarto, mostrar exceso de confianza en nuestras posibilidades individuales. Es decir, yo tengo que hacerlo, yo puedo hacerlo, y en consecuencia, no, en lugar de estimular, inhibimos el apoyo, el aporte de los miembros del equipo porque tú te muestras como autosuficiente. Quinto, culpar a otros. En situaciones de crisis esto es clave, esto es cumbre. En nuestros países, creería yo inclusive que gran parte del camino que nos falta por andar es mostrarle a nuestros ciudadanos que tenemos que dejar de culpar a otros, preguntarnos cuál es nuestra cuota de responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo distinto en los espacios que yo habito, sobre los que yo tengo poder, influencia, autoridad, los espacios que yo gobierno, para generar realidades distintas? Sexto, adoptar actitudes defensivas. También pasa mucho en las crisis. Ante una situación de crisis, lo primero que procuro es un argumento que muestre que yo no soy responsable de eso. Y me armo y me defiendo para eso. En lugar de asumir un espacio, una postura desde la cual me pueda preguntar cuál es mi cuota y qué puedo hacer yo para contribuir con el resultado final esperado. Séptimo, descuidar, anticipar contratiempos. Sí, las crisis suceden muchas veces porque no son previsibles, pero otras son previsibles también. Y más allá de eso, cuando la crisis llega, hay otras situaciones posteriores, daños colaterales, por ejemplo, podríamos llamarles, que pueden preverse. Descuidar, anticipar esos contratiempos pueden ser una barrera absolutamente determinante para no lograr superar esa crisis. Y por último, octavo, mostrar exceso
de confianza. El mostrar exceso de confianza, que sin duda hay que mostrarla, pero mostrarla en exceso inhibe el apoyo, la puesta sobre la mesa de la energía, de los recursos, del equipo humano y de cualquier otro aliado alrededor que pueda sumarse al objetivo de superar esa crisis. Con estas 8 barreras quiero despedirme diciéndote que entre nosotros no hay barreras, que hoy estamos unidos a través de la tecnología gracias a esta invitación que muy bien nos plantea la UNED y que agradecemos, y que la invitación con esta sesión es a mirar un ejercicio de liderazgo que está en crisis, entre otras cosas, y primariamente porque hemos concebido el liderazgo como un fenómeno de el arrastre de la masa, del equipo que te siga, en lugar de un ejercicio que inicialmente exige una dinámica personal. Yo, tú, líder de ti mismo durante la crisis. Yo, líder de mí mismo durante la crisis. Nosotros estamos convencidos de que en la medida en la que reconozcamos el poder personal que tenemos para abordar esas crisis, podemos impactar mucho más favorablemente a otros. Pero como todo, comenzamos desde adentro, porque no podemos dar fuera, como seguramente han dicho, escuchado, lo que no tenemos dentro. De allí que nuestro primer ejercicio de liderazgo sea nuestra propia existencia, y de allí que las crisis a las que nos enfrentemos exijan que en primer término, desde la conciencia, te preguntes, ok, tengo esta crisis ante mí, qué pensamientos tengo en mi sede de cabeza, cuáles son las emociones que tengo y cuáles son las que necesito desarrollar y estimular para avanzar, cuáles son las acciones visibles, contundentes, tangibles que voy a dar y cómo voy a conectarme con aquello que me brinde la paz, la certeza y la tranquilidad de servir y de trascender en la oportunidad de liderar en momentos de crisis. Mi nombre es Argenis Angulo, podemos encontrarnos para compartir este tipo de contenidos y muchos otros, sus testimonios y sus experiencias a través de mis redes sociales, @Argenis Angulo en Instagram, en Twitter, también estamos